Listo, ya está grabando. Para quien quiera consultar posteriormente los temas que veamos o el tema que veamos hoy, donde después de haber visto el fracaso o las razones por las cuales fracasa el modelo de reflexión de la autoconciencia, es decir, un modelo que intenta explicar en qué consiste el pensamiento en sus distintos ámbitos, en sus distintas esferas, en la acción, en la práctica, en el conocimiento de cuál sea la estructura básica de lo real con base en el concepto de representación, un fracaso, un callejón sin salida que, como hemos visto de la mano de Manfred Frank, se debe a que, en tanto que la estructura misma de la representación es siempre un no coincidir consigo misma, un estar siempre escindida, porque es un referirse, es un estar dirigido a algo distinto de sí. Cuando se tiene una representación, siempre se tiene una representación de algo, de un objeto, de un sentimiento, de un recuerdo, etcétera. La representación es en esa medida escisión, fractura, diferir de sí mismo. Y si todo pensamiento tiene la estructura de la representación, entonces nos vemos llevados a esa incómoda consecuencia en la cual la representación no puede explicar cómo podría ser simultáneamente sujeto y objeto, ser simultáneamente actividad que representa algo y el objeto que es observado, que es descrito por la primera representación. Esa situación, esa característica es algo que ve la filosofía de su tiempo, es algo que en particular Fichte lo va a examinar con total claridad, con total detenimiento. Pero no es él el único que se percata de estos fallos, de estos callejones sin salida del concepto de representación. Y no es tampoco él el único que propone una alternativa a ese modelo de la representación. Hay una perspectiva que nosotros comenzamos a ver la semana anterior, que es la perspectiva que representa el espinozismo y que está presente en, en esta lectura de apoyo, al menos una lectura en la y que había quedado, la lectura de Solé sobre Spinoza y la génesis del idealismo alemán, una lectura en la cual por lo menos yo me voy a apoyar bastante el día de hoy y que señala un par de cosas. Bueno, en realidad tres cosas a las cuales quiero volver antes de examinar o volver al esquema que habíamos puesto la semana pasada. Pero antes de pasar revista rápidamente a Solé, no sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, algo que deseen comentar, cuestionar. ¿No? Bueno, vamos a ir entonces al texto que nos presenta María Solé. Vamos a detenernos más en él. Lo que voy a señalar es únicamente una especie de hitos, así de ideas básicas a considerar. Comparto pantalla. Bien, aquí está. El texto de
María Solé, y que nos va a hablar de una polémica. Una polémica, estoy citando la parte que está resaltada en color amarillo. Esta polémica es considerada como uno de los eventos filosóficos más significativos del final del siglo XVIII, y es innegable que ejerció una gran influencia en el desarrollo posterior de la filosofía alemana, especialmente en los jóvenes representantes del idealismo y el romanticismo. ¿A qué polémica? Bien, es lo que vamos a ver a continuación. Quise comenzar con esta cita únicamente para resaltar que cuando veíamos la alternativa que representaba el espinosismo en nuestro esquema, en la diapositiva de la semana pasada, no es únicamente porque de modo propio se me haya ocurrido que el espinosismo es una alternativa a el problema de la filosofía de la representación, a ese problema del modelo de reflexión de la autoconciencia. No, es la manera en la cual la filosofía, la filosofía alemana, especialmente en este tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, es perfectamente consciente del problema que trae consigo el intento de comprender, de entender la dinámica total del pensamiento con base en el concepto de representación. Y parece ser que Spinoza está dando esa respuesta. Desde luego, es una alternativa que trajo consigo, como lo va a señalar bien María Solé y cualquier otro que se haya dedicado a este problema, un escándalo. ¿Cómo han cambiado los escándalos? Antes se armaba un escándalo por decir que alguien era espinosista, ahora por cosas más triviales. ¿A qué polémica nos estamos refiriendo entonces? Nos dice en este párrafo que está subrayado en amarillo. Motivó el debate en torno a los límites de la razón humana, a los alcances del conocimiento y el dominio de la fe. La discusión entre ellos, principalmente la discusión entre Jacobi y Mendelssohn, conocida como Pantheismusstreit, la polémica del panteísmo, o Spinozismusstreit, polémica del espinosismo, puso a Spinoza por primera vez en la historia en el centro de un debate filosófico que buscaba comprenderlo e interpretarlo sin recurrir a las estrategias difamatorias que habían sido usuales entre sus críticos durante las décadas anteriores. El problema del espinosismo quedó, pues, íntimamente ligado con la puesta en cuestión del comportamiento del ser humano frente a Dios y al mundo, y por lo tanto, del ciudadano frente a la autoridad política y religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué tanto debate? ¿Por qué tanto escándalo genera Spinoza? Esa es la primera pregunta que tenemos que plantearnos el día de hoy para poder enlazar con el tema que discutíamos la semana pasada acerca de los límites de ese modelo de reflexión de la autoconciencia. Y, en segundo lugar, ¿por qué el problema religioso? Uno podría suponer, esto habría tenido sentido unos 150, 200 años antes, en los cuales la autoridad religiosa era aún bastante fuerte, hacía sentir aún su presencia. Pero después de este cisma que separa a católicos y protestantes, bien, la autoridad de la iglesia queda bastante mermada, queda bastante cuestionada, aunque no haya desaparecido del todo.
¿por qué estamos aquí enfrentándonos? Y esa es nuestra segunda pregunta. A un problema, a un debate acerca de cuál sea el lugar de Dios en el pensamiento humano. Cómo entender hasta dónde llega y qué abarca el dominio de la fe. Parece que entonces, ante esta polémica, nos encontramos principalmente, si no casi no estaría tentado a decir exclusivamente, al problema de una autoridad religiosa que ve cómo se está precisamente perdiendo su peso, su fuerza, su autoridad y trata inútilmente de retenerlos. Pero no, va mucho más allá de eso. Va mucho más allá del intento de la autoridad o de las autoridades religiosas por mantener su dominio, su poder sobre cuestiones civiles. Hay algo más en esta cuestión de Dios. ¿Qué es eso? Bien, déjenme ir rápidamente a otro pasaje del artículo de María, de María Solé. La discusión acerca del espinosismo, de Lessing, era un mero pretexto para atacar a la Ilustración. En efecto, Jacobi utiliza a Spinoza y a Lessing para argumentar contra la pretensión de la razón humana de demostrar la existencia de Dios y fundamentar de este modo una religión y una moral. Es decir, lo que tenemos aquí es que detrás, o más que detrás, en la discusión acerca de cuál sea el lugar de Dios en el mundo moderno y de cuáles sean los límites y el dominio de la fe, no es exclusivamente una cuestión de credo, del credo que una persona o un grupo pueda profesar. Es una cuestión filosófica. Y en particular, es una cuestión filosófica que tiene que ver con una idea, con una noción de razón. ¿Qué noción de razón? La noción de razón que está defendiendo la Ilustración. Eso es lo que está de fondo en esta discusión acerca del espinosismo. ¿Cómo? ¿Por qué? Una última cita, por ahora, antes de volver a nuestro esquema. Lessing era uno de los principales representantes de la Ilustración alemana. ¿Y qué es o cuál es uno de los puntos básicos que va a caracterizar a la Ilustración alemana? Desde luego, como otras formas u otras expresiones de la Ilustración en Europa, la defensa de la razón, la idea de que si hay algo que caracteriza, si hay algo que es esencial a los seres humanos por igual, independientemente de sus distinciones de profesión, de rango social, etcétera, es el uso de la razón. Solo el uso de la razón podía sacar a los seres humanos de esa culpable inmadurez en la cual se sometían a la superstición, se sometían a una autoridad que se presentaba a sí misma como algo inamovible, como algo evidente de suyo,
etcétera. El uso de la razón iba a desterrar completamente el dogma, la superstición, el peso de la tradición. Eso lo comparten con la Ilustración de las Islas Británicas, lo comparten con la Ilustración francesa. Pero hay una diferencia en la forma en la cual la Ilustración alemana hace esta defensa de la razón. ¿Cuál? Y es una característica que la podemos encontrar presente en Lessing, en Mendelssohn, en Reinhold, en el propio Kant, en su extraordinaria respuesta a la pregunta, ¿qué es ilustración? ¿En qué consiste esa peculiaridad típicamente alemana? Que se hacen la pregunta, si la razón es tan esencial, si la razón no es un aspecto coyuntural, un aspecto coyuntural que se deba, por ejemplo, a que le beneficia a los déspotas para hacer más eficiente el manejo de sus dominios, sino es una cuestión contingente debido a que fue propiciada, fue impulsada por el gran, no solo el gran desarrollo científico y tecnológico del que se ve en la segunda mitad del siglo XVIII, sino también por el extraordinario mercado editorial que va a surgir en aquel tiempo y que va a llevar a que se funden clubes de lectura, que se funden academias, etcétera. Se quedan pensando, si la razón es realmente tan esencial, tan universal, tan necesaria, y no se trata de algo contingente, coyuntural, ¿por qué no la descubrimos antes? ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? Si realmente fuera tan importante, bien, entonces sus características habrían sido conocidas hace siglos. Hace siglos se hubiera reivindicado. ¿Por qué hasta ahora? ¿No será que en una de esas, si es algo coyuntural, es decir, algo que depende de la concurrencia de ciertas condiciones políticas, económicas, tecnológicas, etcétera, y si es coyuntural, ¿qué nos garantiza que el día de mañana no vaya a desaparecer? ¿Qué nos garantiza que el día de mañana el déspota ilustrado diga, no, ya me cansé de ilustración, ya me cansé de andar pagando academias, andar fundando institutos, etcétera? Nos regresamos todos a la obediencia y se callan. ¿O qué nos garantiza que posteriormente ese gran boom de la industria editorial que llevó a la idea misma de una república de las letras, era un ideal ilustrado? La idea de que antes que ser escocés, francés, prusiano, uno era un ciudadano de la República de las Letras. Pero ¿qué pasa? Sí, el día de mañana nos aburrimos de esto y no sé, nos dedicamos a otra cosa o encontramos algo que sea más atractivo, más divertido, qué sé yo, que nos garantiza que no vamos a abandonar esta idea de razón. Eso es lo que le preocupa a la ilustración alemana. Lo que caracteriza a la ilustración alemana es ser una suerte de ilustración de la ilustración. Es decir, es la pregunta acerca de, o es el momento en el cual la ilustración adquiere
plena conciencia reflexiva. ¿En qué consiste mi carácter esencial y necesario? ¿Qué es lo que puede explicar y además justificar que, aunque descubierta en un momento tardío de la historia de la humanidad, lo que pone de manifiesto la ilustración es, en realidad, la característica esencial de la humanidad? No una entre muchas, no, la característica esencial. Bien, vamos a representarnos cómo trabaja nuestra representación de la ilustración. Pero ahí es donde viene el problema. Ahí es donde lo que hemos visto en sesiones anteriores acerca de el fallo, el callejón sin salida de la filosofía de la representación, muestra aquí, podríamos decir, de manera concreta, en carne y hueso, el problema que trae consigo su propio fracaso. Veamos qué nos dice, qué nos plantea Lessing. Lessing admite que no lo asusta la idea de que la voluntad no sea libre, y de acuerdo con el relato de Jacobi, expone brevemente su posición crítica del libre arbitrio. Según él, y lo está citando María Solé, es un prejuicio propio de los seres humanos considerar al pensamiento como lo primero y lo más noble y querer deducirlo todo de ahí. Pues, sin embargo, todo, incluso las representaciones, dependen de principios superiores. Fin de la cita de Lessing. En efecto, continúa Solé, Lessing concibe la extensión, el movimiento y el pensamiento como fundados en una fuerza Kraft superior que tampoco se agota en ellos. Esta fuerza debe ser infinitamente más excelente que cualquiera de sus efectos, sostiene Lessing. Vamos a quedarnos con esta cita para volver a nuestro esquema. Y en particular, ¿qué es lo que quisiera que pudiéramos recuperar o mantener de esta cita? Lo que ocurre con, no solo con la idea misma de representación, sino con una representación muy peculiar, una representación muy específica. ¿Cuál? La representación de nuestra voluntad libre. ¿Qué es lo que está señalando aquí? Que, vuelvo a la cita, es un prejuicio propio de los seres humanos considerar al pensamiento como lo primero y lo más noble, y querer deducirlo todo de ahí. Pues, sin embargo, todo, incluso las representaciones, dependen de principios superiores. Lo que quiero que mantengamos es esto. Sí, toda representación, incluyendo la representación de la voluntad libre, depende de principios superiores, depende de una fuerza superior. Entonces, esa representación, la representación de la voluntad libre, no puede ser el fundamento ni explicativo ni normativo de la ilustración. No podemos explicar la necesidad, la universalidad y el carácter esencial de la ilustración recurriendo a la idea de en la ilustración y por la representación de nosotros mismos como voluntad libre es que hemos roto las cadenas del dogmatismo, de la tiranía y de la superstición. ¿No es cierto? Sí, lo hemos hecho.
y nos hemos representado como libres por hacerlo. Pero esa representación de la voluntad libre no es la base, no es el principio que ha puesto en marcha a la Ilustración. Es una manifestación, es un producto de fuerzas superiores que están por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestras representaciones. Y si es así, ¿qué nos garantiza que posteriormente esa fuerza no pueda cambiar de dirección y nos lleve lejos de esos principios ilustrados? Ese es el problema. Para decirlo de otra manera, el problema parece consistir en que no podemos al mismo tiempo mantener una defensa del carácter necesario, universal y esencial de la Ilustración, la cual consiste en la defensa de la razón, por un lado, y, por otro lado, una reflexión filosófica consecuente que explique todo acontecimiento a partir de un primer principio, a partir de una causa fundamental. ¿Por qué viene el conflicto? Porque si explicamos todo a partir de un primer principio básico, de una causa fundamental, entonces lo que encontraremos es que la representación de nuestra voluntad como libre, como actividad libre y espontánea que descubre el carácter esencial de la razón, no puede ser un principio explicativo. Es simplemente algo que ocurre en un momento dado, en una situación geopolítica específica y que depende de circunstancias que se le escapan. La Ilustración sería, sí, un hecho, pero un hecho pasajero, un hecho que podría haber sido de otra manera y un hecho que perfectamente podría cambiar, podría ser efímero, puesto que depende de fuerzas que no están en el poder de los sujetos que quieren pensarse como sujetos ilustrados. Ese es el problema. Antes de volver al esquema, dudas, preguntas. Alejandro, por favor. Profesor, perdón, yo no termino de entender esta idea de por qué no se puede sostener al mismo tiempo que la ilustración sea universal, necesaria y esencial Ujú. y que se fundamente toda ella en un primer principio. O sea, sé que no puede ser el principio la idea de representación, Ujú. pero por qué no puede fundamentarse en un primer principio aunque no sea el de representación? Básicamente, si puede volver a explicar lo que acaba de decir, se lo agradecería. Muy bien, Alejandro, desde luego. Bien, para ello necesito un punto de partida. ¿Qué defiende la Ilustración? Te lo pregunto a ti, Alejandro, y se lo planteo, se lo pregunto a todos. ¿Qué defiende? ¿Qué reivindica la Ilustración? La razón como el carácter esencial del ser humano. Ujú.
la razón como el carácter esencial del ser humano. Muy bien. Si nos quedamos únicamente en ese punto, bien, nos daremos cuenta de que, o podríamos decir que la ilustración como tal no tendría nada de novedosa, nada de excepcional. ¿Por qué? Porque ha habido otros periodos en la historia de la humanidad en los cuales se ha reivindicado justamente eso, justamente que la razón es la característica, es el rasgo esencial de la humanidad. Pero ¿qué va a distinguir a la ilustración? La idea de que ese rasgo esencial de la humanidad no es una verdad que ya se encuentre inscrita en el cosmos. No es una verdad que se encuentre en la entre las características de las cosas y que venga una gran alma pensante, o que como resultado de una genialidad o de una revelación de, de la verdad, le sea entregada a los seres humanos. No. Lo que va a caracterizar a la ilustración es esa verdad esencial, necesaria y universal. Es algo a lo cual todos y cada uno de los seres humanos, todos y cada uno de los seres humanos están llamados a descubrir por sí mismos. Es algo que están llamados a descubrir por el uso de su propia razón. No es una buena nueva que venga a decir el profeta, la sacerdotisa, el filósofo. No, es algo que se descubre en la medida en la cual se ejecuta, en la medida en la cual se tiene el valor, se tiene el coraje de hacer uso de la propia razón. En esa misma medida se pone al descubierto su necesidad. No es en esa forma, en esa medida, es algo que se afirma, se constata, en tanto que cada uno de nosotros hace esa experiencia, hace la experiencia de valerse por su propia razón. Ojo, cuando digo que todos y cada uno lo tenemos que realizar, no es en que tú ya lo hiciste, sí, y tú ya, y tú también. Ah, hay consenso. No, no se trata de que vayamos cada uno descubriendo un pedacito de verdad y lleguemos a un consenso. De lo que se trata es de hacerse conscientes de que la verdad de la ilustración, la verdad de que la razón es esencial a los seres humanos, no es el resultado de un proceso argumentativo en el que se nos expongan los motivos, o se nos expongan las premisas que nos lleven a la conclusión de, ah, es cierto, todos somos ilustrados, todos participamos de la razón, nos es esencial. No, sino que esa reivindicación de la razón depende de un acto
que es fundacional. ¿Cuál es ese acto fundacional? Tener el valor, valga la redundancia, de valerse por sí mismo. Tener el valor de guiarse por la propia razón sin la ayuda de otros. Es ese acto fundacional que procede ¿de dónde? Que procede de la propia experiencia de la representación de mí mismo como voluntad libre que se establece el carácter necesario de la ilustración. Es, o en esa medida, la ilustración es necesaria, es esencial, en tanto que procede de un acto de autofundación. No es la buena nueva, no es la gran noticia, no es ese saber esotérico que comparte solo una cofradía de sabios. No. La ilustración es algo que cualquiera puede descubrir, en tanto que al tener el coraje, esos son los términos en los que lo plantea, por ejemplo, Kant, al tener el coraje de hacer uso de su propia razón, ese acto de autorresponsabilidad es el acto que me funda a mí mismo como racional, en el que se descubre ¿qué soy? Soy racional. ¿Por qué? Porque soy libre. ¿Y qué significa ser libre? Ser capaz de someter a crítica, de someter a escrutinio, mediante razones, cualquier proposición, cualquier juicio, cualquier mandato que se me presente. En ese acto de decidirse a salir de la culpable inmadurez, se funda la correlación razón-libertad. Es decir, ¿en qué se fundamenta la ilustración? La ilustración se fundamenta en un acto humano, en un acto de la experiencia humana. ¿Cuál? La decisión de hacer uso de la propia razón. ¿Y qué caracteriza esa decisión? Que me represento a mí mismo como voluntad libre. Hasta aquí vamos bien. ¿Habría algo, todavía no he terminado de esto de lo que la respuesta que le estoy dando a Alejandro? Pero hasta aquí, ¿vamos bien o habría algo que quisieran añadir a la pregunta de Alejandro? Sí, yo tengo otra duda. Si ninguna de estas cosas se pueden afirmar con toda seguridad y todo está como en la base de la representación y la forma en la que se forman las representaciones, regresando como a lo que platicábamos sobre los animales de compañía y eso y su supuesta incapacidad ah, de sintetizar las representaciones, ¿cómo podríamos saber entonces si esos animales humanos tienen su propia forma de sintetizarla y si no responden también a una forma de racionalidad, si no podemos asegurar esta univocidad de la razón? Bueno, ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema. Pero para que veamos cómo y por qué ese va a ser el problema, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que comprender es cómo lo que quiere el objetivo de la ilustración es que la razón se funde, tenga como punto básico de justificación un acto humano. El acto humano de decidirse. ¿Decidirse a qué? Decidirse a valerse por su propia razón. ¿Por qué? Porque me estoy representando a mí mismo como voluntad libre.
lo vean, que lo que está haciendo es tomar como base, tomar como fundamento una experiencia humana. La experiencia humana de decidir con base en qué, con base en una representación que tiene de sí misma. Veamos qué dice, qué hay en el chat. Bruno, ¿no se está universalizando la humanidad en el sentido que su carácter esencial sería el fundamento de toda verdad posible? Sí, pero ¿en qué, en qué sentido? En el sentido en el cual o por el cual a final de cuentas, ¿para qué hay razón o cómo es y cómo y por qué se desarrolla la razón? Incluso, aunque no nos estemos refiriendo a algo humano, aunque no haya de por medio un beneficio, al menos no un beneficio directo para los seres humanos, etcétera, ¿qué es lo que establece el punto de partida y el límite de la razón? La experiencia humana. El punto de partida y el límite de la razón es un acto de la experiencia humana, el acto fundacional, o podremos decir, el acto que se engendra a sí mismo de decidirse a tomar las riendas de la propia conducta, del propio pensamiento. Por ese acto es que la razón humana ya no va a comprenderse a sí misma como un cierto tipo de actividad o facultad que tiene que esperar la revelación de ciertas verdades divinas o el descubrimiento de cierto orden del cosmos, sino que es ella, por su propia capacidad, por sus propios estándares y criterios, la que ha de establecer qué moldes, qué esquemas, qué fines han de considerarse como racionales. Y en esa medida, qué fines han de considerarse como verdaderos, como justos, etc. Pero, y aquí es donde viene la segunda parte de la respuesta a Alejandro, pero si la representación en tanto actividad humana se encuentra ella misma condicionada por fuerzas y elementos que la rebasan, no necesariamente trascendentes, en el sentido de algo sobrenatural, en el sentido de, por ejemplo, un Dios personal cuyo rostro y voluntad no conocemos, etcétera. No, sino en el sentido de fuerzas de la naturaleza que están fuera de nuestro control o más allá de nuestro control. En suma, sí, la experiencia humana está condicionada y con ello está condicionada la representación y más en particular la representación de nosotros mismos como voluntad libre. Entonces, ¿qué fundamento de necesidad podría tener la ilustración? Daniel, ¿se rechazan los milagros? Claro. Lo que quiero que vean es cómo a la ilustración no le importa, o a la ilustración no le importa únicamente, particularmente a la ilustración alemana,
no le importa primordialmente el qué. ¿Qué? Ah, la razón. Y si encontramos otra forma de defender la razón, qué bueno. No. A la ilustración alemana le importa, además, y podremos decir por encima de todo, el cómo, o como se dice vulgarmente por ahí, o de manera, forma es fondo. Lo importante no es solo la defensa de la razón, lo importante es cómo se la defienda. ¿Y cómo se la defiende? Se defiende el carácter universal y esencial de la razón en tanto que ésta se impone en su carácter necesario, en su carácter universal, en el acto humano de valerse por sí mismo, de no aceptar ciega y acríticamente la idea o la guía de otro. La defensa de la razón está ligada en esa medida a la experiencia que hacemos nosotros mismos en tanto seres humanos de decidir desprendernos de la guía de otro para hacer valer la representación de nosotros mismos como voluntad libre. En breve, el fundamento de la ilustración, al menos para la ilustración alemana, tiene que encontrarse en un acto humano, en un acto que procede, que surge de la experiencia humana, la representación de nosotros mismos como voluntad libre. Pero ¿qué pasa entonces? Sí, hay una idea de razón, como la que se encontrará en Spinoza, que nos dice la experiencia humana es un efecto, es una consecuencia. Entonces, lo que se ha erigido con base en la experiencia humana no puede reclamar, no puede pretender para sí un carácter universal y necesario. Jonathan, adelante. Sí, bueno, respecto a este uso de la razón que pues, otorga al sujeto la libertad, o el uso de su razón, el pleno uso de su razón. Bueno, veo que como Kant lidia con el subvertir su razón con el uso de la razón privada y el uso de la razón pública. Pero, por ejemplo, personajes como Hegel, cómo es que lidian con esta con esto de otorgar mi libertad a otro. Bien, a eso vamos. Justamente a eso vamos. Pero para poder llegar a Hegel, lo que tenemos que comprender es el problema que está presente en esa controversia panteísta, en el problema que le plantea a el modelo de razón que está tratando de defender la ilustración alemana. Lo que estamos comenzando a ver es que lo que está presente en el espinosismo es la idea de que no podemos concebir la razón, al menos la razón como el rasgo esencial de la humanidad y en esa medida provisto de una validez total, que no es contingente, no es coyuntural. No podemos defender la razón si tomamos como modelo de explicación
total y completamente a la experiencia humana. Para decirlo de otra manera, los modelos antropocéntricos de razón terminan por fracasar en la medida en la cual nos damos cuenta de que los seres humanos estamos sujetos, estamos a merced de condiciones que nos rebasan. Y no solamente condiciones en el sentido de, pues sí, terremotos, inundaciones, desgajamientos, enfermedades. Sí, lo digo en un sentido especialmente explicativo. Es decir, que lo que hacemos y lo que decimos está condicionado por el código de la lengua, por relaciones de producción, por podríamos hablar de estructuras del parentesco, por la composición y la dinámica del aparato psíquico, por nuestra composición genética. Sigan sumando perspectivas. Sí, los seres humanos en nuestro actuar y pensar estamos moviéndonos dentro de los linderos puestos por factores que nos rebasan, entonces no podemos tomar como fundamento ni explicativo ni normativo a las representaciones de nuestra propia experiencia. Ese es el problema. Pero tenemos representaciones, sí, las tenemos, pero no son el fundamento explicativo ni normativo para tratar de dar cuenta de cómo es el mundo, cuál es nuestro lugar en él y cómo y hacia dónde es que nos dirigimos. Eso es lo que señala o lo que se recupera en esta época del espinosismo. Vamos a estar justamente en esto, pero esa idea básica de cuál es el problema que mueve o que pone en marcha esta polémica del panteísmo, la polémica del espinosismo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ustedes díganme. Porque sin eso no tiene caso llegar a Hegel. No se puede llegar a Hegel, ni a Fichte, ni a Schelling. Sí, Joel, ¿qué duda tienes? El problema en general sí lo entiendo, pero una particularidad, se supone que el problema es que la razón ya no nos es suficiente, como no lo fue la religión. El problema es encontrar otra característica esencial o dejar el esencialismo. No. El problema no es que la razón no sea suficiente. Al contrario, lo que dará Spinoza es un modelo de razón suficiente que, perdón la expresión, un modelo de razón suficiente que será suficiente para explicar todo, para explicar cómo germinan las plantas, sí, y para explicar el movimiento, las revoluciones de los astros también, y para explicar la conducta humana también. El problema no es que la razón no sea suficiente o que la razón tenga limitaciones, al menos para el espinosismo. El problema es que no
podemos pensar a la razón en su estructura, en su dinámica, no la podemos pensar a partir de la experiencia humana. No podemos tomar a nuestra experiencia humana, a nuestras vivencias, a nuestras representaciones, como el patrón o molde conforme al cual pensar en qué consista la razón. En otras palabras, el problema es que la razón parece ser total y completamente indiferente a el modo o la manera en la cual una cierta especie animal, cual la de los seres humanos, se representa el mundo. Que la razón no corresponda a las expectativas humanas. Y no solamente porque no nos dé finales felices, no nos dé respuestas, no, sino porque la estructura de la razón no puede montarse, no puede edificarse con base en la estructura de la experiencia humana. Por ejemplo, podemos decir, la experiencia humana tiene una estructura teleológica. ¿Por qué? Tiende a un fin, tiende a la idea de que lo disperso, lo fragmentado, lo heterogéneo, tiene que tender a una finalidad, tiene que tender a un propósito último. De ahí que uno podría decir, ¿por qué hacemos narraciones? ¿Por qué hacemos historias? Porque los seres humanos tendemos a buscarle un sentido a lo que nos ocurre, a lo que nos pasa. Ahí es donde vemos esa estructura teleológica. Pero la razón, por ejemplo, no tiene por qué responder a esa estructura teleológica. No tiene por qué suponer que las distintas cosas que vemos, que observamos, tienden a un fin o sirven a un propósito. No. Esa idea de que sirven a un fin, de que sirven a un propósito, es una forma en la cual nos representamos el mundo nosotros, los seres humanos, pero no por eso tiene que ser la estructura de la razón, ¿no? Otro ejemplo, los seres humanos tendemos a representarnos el mundo a partir de la idea de crecimiento y desarrollo. Como hay algo, puede ser una revolución, puede tratarse de cierto proceso que vemos en los organismos vivos, y suponemos, esto tiene una línea de desarrollo. Nace el organismo, nace la revolución o el partido político, se desarrolla, expresa todas sus posibilidades y posteriormente muere. ¿De dónde sacamos esa idea? De cómo es nuestra vida, de cómo es nuestra experiencia. Es lo que observamos, particularmente lo que observamos acerca de nosotros mismos. Observamos que hay nacimiento, crecimiento de los niños que nacieron, un desarrollo y posteriormente morirán, pero habrán dejado una
simiente que seguirá desarrollándose en otras direcciones, etc. Bien. Como representación, está bien. Eso es lo que plantea el espinosismo. Como representación está bien. Así es como transcurre nuestra experiencia. El problema está en suponer que esa forma en la cual nosotros, los seres humanos, nos representamos el mundo, tenga que dictar también cuál sea la estructura, cuál sea la dinámica de la razón. La razón no tiene por qué obedecer esa idea de un desarrollo, nacimiento, crecimiento, desarrollo, muerte, ¿no? No tiene por qué, no tenemos por qué pensarlo de esa manera. Podríamos decir que en esa medida, si hay algo que puede observarse desde la controversia del panteísmo, la controversia panteísta, que es lo que estamos discutiendo, a las formas de explicación que surgen sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y que se ve del siglo XX, que se ve en la lingüística estructural, en el psicoanálisis, en la teoría de sistemas, por mencionar únicamente unos cuantos ejemplos, es este intento de deslindar experiencia humana de modelos de razón o de modelos de racionalidad. Los modelos de racionalidad no tienen por qué seguir las pautas, la estructura, la dinámica de la experiencia humana. Pero, ¿qué es lo que ocurre si hay una posición como la posición ilustrada que señala no podemos defender a la razón si la razón no surge, no se engendra a partir de un acto humano espontáneo? ¿Cuál? La decisión de llevar a sus últimas consecuencias la representación de mí mismo como libre. Toda la polémica que veremos en el siglo XX, por ejemplo, la polémica de modernidad, posmodernidad, no es como desgraciadamente muchas veces se le ha presentado, como si los posmodernos fueran un hato de degenerados que quieren tirar a la basura toda idea de humanismo, toda idea de razón para entregarse a un sensualismo desenfrenado, a un cultivo y a un regodearse en la irracionalidad. No. Eso no es la polémica entre modernidad y posmodernidad. La cuestión de la posmodernidad es, en buena medida, la continuación de lo que está surgiendo aquí con la controversia panteísta. Podemos pensar, poniendo así esa continuación, poniéndolo como una duda. Podemos pensar realmente a la razón tomando como base, como modelo a la experiencia humana. No. ¿Por qué? Porque la experiencia humana es siempre una experiencia relativa a cierta cultura, relativa a cierto desarrollo tecnológico, relativa a
ciertas representaciones acerca de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, a cierto contexto geopolítico. Si la razón es una explicación con pretensiones de universalidad, no puede tomar como modelo algo tan relativo, algo tan sujeto a vaivenes de todo tipo, económicos, políticos, cuestiones de moda, etc. Ese es el problema. No es los límites, no es como tal o no es únicamente que la razón no nos alcanza, no. Lo que no alcanza, lo que no es apropiado, es tomar a la experiencia humana como modelo de lo que sea la razón. Lo que tratará, para retomar lo que mencionaba Jonathan hace un momento que preguntaba sobre Hegel, la gran tarea, lo que trata de hacer el idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel, es mostrar de qué manera, en efecto, la razón no tiene por qué obedecer las expectativas que se hace la experiencia humana, no tiene por qué seguir el molde de las representaciones contingentes y relativas que se hacen los seres humanos en un momento histórico determinado dentro de cierta cultura y con base en ciertas representaciones simbólicas, lingüísticas, etcétera. No, pero solo en la experiencia humana podemos leer lo que es la razón. Eso es lo que hará Hegel. Eso es lo que hará Schelling. Solo en la experiencia humana podemos leer la razón. Eso es el idealismo. Pero para estar ahí, qué bueno que están surgiendo todas esas dudas, porque es lo que pues ahorita está permitiendo justamente señalar y que podamos reconocer cuál es la raíz del problema. La raíz del problema es, si quieren ponerlo así, cómo entender, si es que podemos entenderlo, cómo entender el carácter universal, necesario y necesario de la razón. Esa es la cuestión. A la cual se subordina esta otra cuestión. Podemos entender ese carácter universal y necesario de la razón, tomando como punto de partida, como modelo a la experiencia humana, ¿sí o no? ¿Podría repetirlo, por favor? Está Daniel aquí. ¿Podría repetir aunque no me digan, desde agosto aquí es todo, caray? Bueno, No, lo de la experiencia, por favor. Sí. Sí, de que la razón no tiene por qué obedecer las expectativas de la experiencia, por favor. La idea es, para ponerlo así, lo que está en juego en la controversia panteísta y que en buena medida llega hasta nuestros días es la cuestión de la pregunta, ¿podemos entender en qué consista la razón tomando como base, como modelo, la experiencia humana? ¿Sí o no? Y lo que señalaban
los partidarios del espinosismo, es que la experiencia humana, la cual consiste en tener representaciones cuyo significado, cuyo sentido siempre es relativo, es contingente, es coyuntural, no puede ser el modelo, el fundamento o punto de partida para comprender lo que sea la razón. Ahora sí, si no hay algo más, volvemos a nuestro esquema. Bueno, las diapositivas que estaba pasando la semana anterior. Dejo de compartir. Ahorita volvemos con María Solé. Y vamos a... Aquí está. Ah, no, eso es de la clase después, la de Friedrich Schleiermacher. Perdón. Ahí está. Ahora sí ven lo de alternativas a la conciencia. Sí, profesor. Ah, perfecto. Perdón por lo otro. Ahí está. Lo que habíamos comenzado a ver la sesión anterior, quiero que primero lo veamos en esquema para regresarnos a ver esta cuestión a partir de cómo hace la reconstrucción histórica María Sol. Es decir, primero que veamos el armazón conceptual para entonces ver cómo opera efectivamente en el contexto histórico. Lo que va a señalar el espinosismo es que la conciencia y el contenido de sus representaciones son lo que tiene que ser explicado, pero por sí carece de capacidad explicativa. Y cuando hablamos contenido de sus representaciones, ahí en contenido de representaciones se incluye desde el chisme que me contaron sobre alguien y que me le quedo viendo así feo, etcétera, porque me quedo con él con cierta representación, como la representación de que esta noche juegan los Cuervos de Baltimore, como la representación de que hoy es lunes y de que pues, por el recuerdo de los niños héroes la bandera nacional está a media asta, hasta la representación de nosotros mismos como voluntad libre. Todas esas, cualquiera que sea el contenido, es lo que tiene que ser explicado. No tienen capacidad explicativa, ojo, en lo que concierne a la tarea de la filosofía. Y en particular, en lo que concierne a la tarea de darle o justificar el fundamento de la ilustración. Para eso no tienen capacidad explicativa. Por eso me voy aquí a la derecha. Lo que explica el contenido de representaciones de la conciencia tiene que basarse en una posición que no se apoye en la actividad de la conciencia, sino que se asiente en una base neutral. ¿Cuál es esa base neutral? La relación causa-efecto que rige la totalidad de la naturaleza. Eso es lo que esta época
lo que el siglo XVIII y XIX retoman de Spinoza. Es muy curioso. Bueno, no es curioso eso, pero bueno, sí, en cierto sentido, sí. ¿Cómo los motivos por los cuales el siglo XVIII, el tránsito del XVIII al XIX, Lessing en particular, y posteriormente en el siglo XX, con Louis Althusser en Francia, que también recupera a Spinoza. Para Althusser, Spinoza era el más grande filósofo de todos los tiempos, incluso por encima de Marx. Es básicamente lo mismo. Spinoza no toma como modelo explicativo, como aquello que nos permite explicar algo, nuestras representaciones, no. Toma aquello o toma como base de la explicación aquello dentro de lo cual y qué condiciona nuestras explicaciones. ¿Qué? La naturaleza. Pero entendiendo por naturaleza, no como muchas veces se puede concebir o pensar, los arbolitos y la ardilla y el riachuelo. No. La naturaleza como proceso de producción de determinaciones que se rige por la relación causa-efecto. Eso es la naturaleza. Un continuo, incesante proceso de producción de determinaciones. Y en ese proceso de producción de determinaciones está la ardilla, sí, está el riachuelo, sí, y estamos nosotros y nuestras representaciones. Si adoptamos esa base metodológica, entonces podremos escapar a posiciones relativistas, contextualistas, que lo son de manera consciente o inconsciente. Es decir, posiciones que pueden tratar de defender dogmáticamente los valores, las convicciones, las ideas básicas de su cultura, porque consideran de manera ilegítima que es la mejor, la más civilizada, etcétera, o aquellas posiciones que se quieren presentar como universales, como imparciales, como objetivas, pero no hacen sino reproducir los prejuicios y expectativas de las representaciones de su tiempo. Para esta perspectiva, el espinosismo, la conciencia no es espontánea. Es decir, la conciencia no produce ni el sentido ni el significado de sus representaciones. Ambos son producidos por una causa o proceso que antecede y condiciona el quehacer de la conciencia. Eso es lo que hay que explicar. ¿En qué consiste esa causa o proceso que antecede y condiciona el quehacer de la conciencia? En breve, ¿qué es lo que dice el espinosismo? No tomes a la conciencia y a sus representaciones como hilo conductor. No lo hagas. Si lo haces, entonces estarás tomando al efecto como si fuera la causa. Te estarás llevando en breve por la perspectiva de la imaginación. Y la imaginación es un conocimiento o una forma de conocimiento imperfecta, efímera. Esta visión tenía ventajas y desventajas. Veamos.
Pero antes, quiero que vean un detallito, al parecer insignificante. Cuando aquí en Alternativas a la Conciencia se habla del espinosismo, verán ustedes que hay un número, el 1. ¿Por qué? Porque el espinosismo no es la única alternativa que se le planteó a la conciencia, al modelo de autorreflexión de la autoconciencia. Fue la principal alternativa, la principal oposición a partir de la cual se van a entender las demás, pero no fue la única. Bueno, pero para entender las otras, primero tenemos que entender el espinosismo. Hasta este punto, antes de entrar a sus ventajas y desventajas, dudas, preguntas. ¿No? Tenía ventajas, desde luego. La primera permite plantear que hay una unidad subyacente a la diferencia. Los distintos fenómenos que hay que explicar son distintos modos a través, ya, quiten el en, a través de los cuales se expresa la causalidad de la naturaleza. Toda particularidad que nosotros encontremos en nuestra experiencia y de la cual tenemos o podemos tener una representación que es la expresión de la productividad de la naturaleza. Es decir, es la expresión de relaciones causales. Todo tiene una causa. Todo puede ser explicado a partir de algo. Aquí quiero que observen esto. Estos términos que puse aquí subrayados, que son unidad y diferencia. ¿Por qué quiero que observen eso? Bien, porque es el modelo de explicación en general que ofrece el espinosismo. Su forma de explicación o su recurso a la explicación causal lo que nos permite mostrar es que todo aquello que hay, todo aquello que encuentra nuestra experiencia, a pesar de ser diferente, es o se refiere a una unidad. Eso es lo que tiene que hacer, sobre todo, la explicación filosófica. Mostrar la unidad subyacente a la diferencia. Mientras, otras formas de explicación en otros discursos, en otras disciplinas, pueden o tienen que hacer hincapié en la diferencia y hablar, por ejemplo, de los diferentes tipos de aves que habitan la isla sur de Nueva Zelanda o las diferentes reacciones químicas que uno pueda encontrar o los diferentes tipos de carburador que existan ahora en el mercado. Lo que tiene que hacer la filosofía es explicar cómo esa diferencia está recorrida por una unidad. Es la expresión, la manifestación de una unidad. Unidad que, sin embargo, no existe independientemente de sus diferencias. No es una especie de base o sustrato inmóvil sobre el cual uno pueda ir poniendo esas diferencias. No, la unidad es fuerza productora de diferencias. Eso es lo que tenemos que explicar. Y eso es lo que nos da el modelo, lo que se buscó en el modelo espinosista. Con ello, se tiene una explicación rigurosa.
la explicación causal, la cual evita el relativismo. Es decir, no tenemos por qué temer que nuestra explicación tome como evidencia, tome como base las representaciones científicas, tecnológicas o sociales de su tiempo. ¿Por qué? Porque estamos adoptando una sola perspectiva, la de la naturaleza, como está entendida como esta fuerza productora de determinaciones particulares. Y al mismo tiempo admite la pluralidad de discursos. ¿Por qué? Porque la causalidad de la naturaleza opera de distintos modos. No es un reduccionismo. No es algo que nos diga, todo tiene que explicarse a partir de las leyes, de los conceptos de la física. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nos estamos refiriendo a las acciones humanas, no nos estamos refiriendo únicamente a átomos, únicamente a materia. Nos estamos refiriendo a otra composición de la materia, a otra forma de causalidad de la materia. Seguimos hablando de la materia, pero en términos distintos, con conceptos distintos. Vean qué gran ventaja daba el espinosismo. Nos permite decir, hay distintas formas de descubrir, hay distintas formas de conocer la productividad de la naturaleza, pero a final de cuentas, estamos conociendo una y la misma cosa, que su productividad, su fuerza inmanente. Esas son las grandes ventajas que da el espinosismo. Pero también traía consigo desventajas. Si no las hubiera traído, no hubiera armado tremendo escándalo en el medio cultural alemán que Jacobi hiciera pública esta confesión de Lessing de sí, soy un espinosista. ¿Cuáles son las desventajas? En primer lugar, si se le niega capacidad explicativa a la actividad de la conciencia y a los contenidos de sus representaciones, entonces ese corte, ese dejar de lado a la conciencia, a la representación como base, como principio explicativo, eso se aplica a todas las representaciones, incluyendo las representaciones de nuestra libertad, dignidad, finalidad, etc. Te representas a ti mismo como libre, como voluntad libre. Sí, soy libre, soy autónomo y me doy a mí mismo la propia ley. Ay, ternurita, no sabes cómo estás condicionado por la causalidad de la naturaleza. No te puedes ni siquiera imaginar hasta qué punto estás atravesado, no solamente por los condicionamientos de la biología, de la genética, sino por lenguaje, vida, trabajo. Sí, sigue creyendo eso y cree que hay dragones y cosas así raras. Nada. En otras palabras, si el espinosismo tiene razón, entonces nuestro vocabulario moral, el cual parte de la asunción de que somos libres y que en la medida en la cual somos libres, entonces nuestras acciones escapan, al menos en un sentido normativo, a la necesidad natural, se va al suelo. Tendríamos que poder explicar o tendríamos que encauzar todo discurso moral
en los términos de una explicación causal. Tendríamos que explicar de qué manera opera en nosotros la causalidad de la naturaleza. Pero para ello, la idea de libertad como espontaneidad, como voluntad que surge a partir de sí misma y es su propio fin, la idea de dignidad que hace un corte entre el resto de los objetos y nosotros, como hubiera dicho Kant, las cosas tienen valor. Nosotros, los seres humanos, tenemos dignidad. ¿Por qué? Vamos a ver qué hay en el chat. Eso es lo que hace el mismo Spinoza en su ética, ¿no? Bueno, Fernanda, si con ello te refieres a recordarnos que el ser humano no es ¿cómo lo voy a poner? Un imperio dentro de otro imperio y que en esa medida estaría libre de la causalidad y en cambio que tendríamos que entender la acción humana en términos de cómo nuestros afectos tristes, afectos alegres, están condicionados por la causalidad de la naturaleza, en efecto. Eso es lo que hace Spinoza. Y vean entonces cómo la posición de Spinoza, o el espinosismo, mejor dicho, resultaba escandaloso para la Ilustración. ¿Por qué? Porque la idea de la Ilustración, sobre todo en una vertiente de la Ilustración llamada de los filósofos populares o la filosofía popular, alentaba al común de las personas a, ándale, haz uso de tu propia razón, vamos, no seas flojo, etcétera. Ay, pero es que yo no quiero ir por allá porque se me hace que por ahí espantan, he visto luces raras. ¿Cuáles luces raras? Mira, vamos a ver, es donde has visto esas luces raras, hay cerca un pantano en el cual la descomposición de la materia orgánica produce vapores que sacan luces, etcétera. Es eso, no espantan, órale, a trabajar, a chambear, etcétera. Pues yo no quiero hacer nada porque soy muy tontito. No. Puedes aprender a escribir y demás. Y si tienes buena letra, puedes llegar a ser escriba, etcétera, y tener un buen puesto, ¿sí? Sí, anda, usa tu razón. Pero entonces, cuando un ilustrado como Lessing dice, yo soy en el fondo espinosista, es como si dijera, como si hubiera dicho, toda su filosofía popular es en realidad retórica barata para entrenar, para adiestrar al populacho. No los están haciendo más racionales, no los están haciendo participar en ninguna dignidad común. Por eso era un escándalo. Y más aún, segunda desventaja, si somos finitos, es decir, si somos finitos porque aquello que nosotros somos o aquello que creemos ser nosotros, es decir, las representaciones que tenemos, representaciones de cuáles sean nuestros gustos que más nos definen, nuestras convicciones por las cuales estaríamos incluso dispuestos a, a morir, nuestras responsabilidades para con los otros. Si todos esos aspectos que en su conjunto forman nuestra finitud
están condicionados porque son expresiones de la naturaleza. La naturaleza entendida como esa fuerza que siempre está produciendo, siempre está trayendo algo nuevo y destruyendo otras cosas, y que es la única que merece ser llamada infinita. De ahí que Spinoza hable de una única sustancia. Solo hay una única sustancia porque solo la naturaleza es en sí y se concibe por sí. No depende de alguna otra cosa. Es decir, sí, en tanto seres finitos, estamos inmersos, estamos en esa vorágine del movimiento infinito de la naturaleza. ¿Qué garantiza que los conceptos mediante los cuales tratamos de explicar la causalidad no sean simples hipótesis útiles que, en el fondo, carecen de verdad, debido a que no conocemos la totalidad de la naturaleza? Es decir, la desventaja del espinosismo, y eso es lo que va a hacer ver Jacobi, o Jacobi, no sé bien cómo se diga. La gran desventaja del espinosismo es que termina por dejarnos en esa misma situación de incertidumbre en la que estábamos al principio. ¿Cuál era la situación de incertidumbre? Que tomábamos como base, que tomábamos como principio de explicación a nuestras representaciones, en suma, a nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia de eso consiste, de representaciones. Traten de hacer un experimento. Tratemos de explicar en qué consiste nuestra experiencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia del mundo? Lo que vas a tener es representaciones. Ah, pues a mí me cayó mal fulano de tal, etcétera, o no, los años que pasé en la Facultad de Filosofía y Letras fueron los más productivos y los más felices de mi vida. Digan lo que van a tener son representaciones. Con todos los problemas que ya ha señalado el espinosismo acerca del carácter limitado, contingente, relativo de las representaciones. Pero eso que señala el espinosismo se le puede voltear a él. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bien, y para explicar, vemos la totalidad de las relaciones causales de la naturaleza. No, no lo hacemos. Es un fragmento, es un pedazo. ¿Por qué? Pues ya sé, porque nuestros sentidos están limitados, porque nuestros instrumentos de medición o de observación también están limitados. Ah, pero eso significa que el todo de la naturaleza, lo infinito, no lo conocemos. Conocemos fragmentos. Pues sí, conocemos fragmentos, pero son fragmentos de la naturaleza, no son relativos. Sí, pero si solo conocemos fragmentos, entonces, ¿qué te garantiza que estás conjuntándolos o que estás haciendo una idea apropiada? ¿Qué significa que los estás, qué te garantiza que los estás armando de la manera correcta? Nada. Algo similar, por ejemplo, ahorita un momento más voy al chat. Algo similar, por ejemplo, a lo que ocurrió cuando se descubrieron los primeros registros fósiles del iguanodonte, que veían que había una especie de cuerno, que había un hueso así como un cuerno.
Y lo primero que pensaron, pues, era un cuadrúpedo pesado y ese cuerno va en la nariz. Ahí va, en la nariz. Y así presentaban al iguanodonte. Tiempo después, conforme se fueron encontrando nuevos registros fósiles, se dieron cuenta de, chin, lo armamos mal, no iba en, digamos, en la nariz, en la trompa, era una especie de pulgar. Tenían todos los datos, tenían los fragmentos, pero lo habían armado mal. Bueno, ¿qué nos garantiza? Que cuando se está explicando la totalidad de la naturaleza, que cuando se está explicando cómo se produce esta relación de unidad y diferencia, o cómo la unidad se manifiesta en diferencias, ¿cómo sabemos que no estamos haciendo algo similar a las reconstrucciones iniciales del iguanodonte? Es decir, que estemos, sí, tomando fragmentos auténticos, genuinos, pero que lo estemos haciendo mal. Nada. A final de cuentas, tenemos para unir, para coordinar esos fragmentos, que valernos de nuestra experiencia, de nuestras representaciones. Es decir, de cuál sea el avance científico-tecnológico, tenemos que valernos de nuestro lenguaje natural, y ahí vamos o podemos perfectamente fallar. El espinosismo, en otras palabras, nos deja igual o peor que cuando estábamos. Al menos cuando empezamos con nuestras representaciones, suponíamos que las representaciones nos daban, que nuestra experiencia era la base, era el fundamento. El espinosismo nos mostró que no. Y aparte, nos deja con la duda de ¿cómo voy a armar estos fragmentos si no puedo tomar como base mi propia experiencia? Necesito usar la experiencia, pero la experiencia no es la base, no es el principio que me garantiza que estoy comprendiendo el mundo, que estoy comprendiendo la relación de unidad y diferencia de la manera correcta. ¿Qué significa que soy capaz, qué me garantiza que soy capaz de pensar de manera adecuada la relación de lo finito y lo infinito? Bueno, el problema sería en parte, entonces, que ese conocimiento de la naturaleza también solo lo podemos tener como representación. Sí, sí, Iván, pero para ponerlo, digamos, con mayor precisión, solo lo podemos organizar mediante representaciones. ¿Por qué? Porque no conocemos nunca el todo, solo conocemos las partes, con base en el espinosismo. Pero ¿cómo hacemos que estas partes cobren sentido como un todo? Ahí sí no hay de otra. Necesitamos la representación. Y ahí es donde vamos a fallar. Conforme a las mismas premisas del espinosismo. Ese es el problema. No me estás diciendo que la representación es imperfecta, es relativa, está sujeta a error. Sí, claro. Pero para armar fragmentos, para que estos fragmentos presenten un todo coherente, pues no tengo de otra que las representaciones. No, pues sí. Pero entonces voy a fallar. No, pues sí. Ese es el problema. Para resumirlo, y yo creo que aquí lo iría dejando. Iría dejando la clase de hoy.
Pero antes, Fernanda, entonces con el espinosismo, eventualmente terminaríamos también en el problema de la reflexión de la autoconciencia que veíamos la semana pasada. Así es, Fernanda, muy bien visto. Por una vía distinta, pero terminaríamos en la misma situación. Una situación en la cual no podríamos garantizar que nuestro conocimiento filosófico, es verdadero, tiene en realidad una justificación. Así como el modelo de reflexión de la autoconciencia, ¿en qué degenera? En una deriva infinita, en un regreso al infinito donde siempre tiene que haber otra conciencia, otra representación que asegure que estamos representando bien como la primera conciencia representó esto. Siempre necesitamos meter otra y otra y otra. En el caso del espinosismo, no podemos saber si la reconstrucción que hemos dado de los fragmentos de la causalidad de la naturaleza es o no es correcta. Esa situación que Fernanda ha visto también es lo que Friedrich Jacobi denominará nihilismo. Filosóficamente hablando, el término nihilismo se acuña aquí. Tanto el modelo de la reflexión de la autoconciencia como el espinosismo degeneran en nihilismo. ¿Por qué? Porque en ambos casos, cuando hacemos filosofía y queremos explicar el fundamento de todas las representaciones, ¿de qué estamos hablando? De nada. En el modelo de reflexión de la autoconciencia, ¿por qué hablamos de nada? Porque nunca llegamos al origen, porque nunca llegamos a la representación que es el punto de partida, la madre de todas las representaciones. No, nunca se llega a un fin. ¿Qué hay? ¿En qué se basa entonces la reflexión filosófica? En nada. Y en el espinosismo, ¿qué certifica, qué garantiza que la reconstrucción del todo a partir de fragmentos es la correcta? Nada. Por eso va a señalar Jacobi. Todo intento de basar a la filosofía en la razón degenera en el nihilismo, en nada. ¿Cómo salvas? Y en ese punto creo que nos vamos a quedar. ¿Cómo salvas a la razón de sí misma? ¿Cómo evitas que con el modelo de reflexión de la autoconciencia vaya a una deriva infinita? ¿Y cómo evitas que, o cómo paras la suposición de que lo que estás reconstruyendo no es más que una hipótesis útil, pero que en el fondo carece de verdad? Esos son los problemas a los que responde el idealismo alemán. No solamente un conjunto de viejos locos que digan, sí, la razón todo lo proyecta y todo lo construye y lo edifica. No, están viendo esos problemas. Tenemos, ya para ir cerrando, tenemos el esquema de las desventajas y las ventajas del espinosismo. En la siguiente sesión, las ventajas y las desventajas, les vamos a dar carne con el excelente artículo, bueno, a mí me gusta mucho el de María Solé. Entonces, podemos ver el modelo de autofundamentación de la subjetividad, que no hemos llegado, que esto es lo que hará el idealismo alemán. Bueno, pero eso ya será tema de la siguiente
de la siguiente sesión. Dejo de compartir, el rato subo esto y nos vemos la siguiente semana y espero que disfruten de sus días de asueto. Gracias.